El suicidio causa más muertes anuales que las que suman en conjunto las guerras y los homicidios. Últimamente hemos escuchado de muertes por suicidio de algunos personajes famosos. Hace muy poco supimos el suicidio de Chef Anthony Bourdain. Antes de esto, Chester Bennington, que me afectó igual su resto. Pero no son los únicos, tenemos una larga lista de rockstar y famosos que terminaron suicidándose, como Janis Joplin, Alexander McQueen, Ernest Hemingway, Kurt Cobain, Robin Williams y un largo etcétera. Ellos lo tenían todo. ¿Por qué se mataron? Es una de las típicas preguntas que muchos se hacen. En un mundo en el que somos bombardeados por irreales imágenes de felicidad e imposible placer perpetuo, la melancolía y la depresión pueden ser una forma de no conformidad y de autenticidad. Mientras que se espera que todos sigamos marchando al supermercado a comprar nuevos electrodomésticos con sonrisas cosméticas y que sigamos empujando el crecimiento del planeta, produciendo siempre más, el ser humano depresivo se niega a participar y parece decir que todo esto es una farsa. Una de las enfermedades que cobra mayor potencia cada día que pasa es la depresión, y que aún, como sociedad, no sabemos tratarla. Muchos siguen pensando que es solo un mal momento, que pasará, que todo estará bien, y tendemos a confundir estar triste a una verdadera enfermedad. La depresión no se quita con buenas intenciones. Una depresión puede quitar vidas. Así lo muestra una serie llamada 13 Reasons Why, que ya hablé en este canal. El cyberbullying, uno de los tantos problemas que provocan la muerte por suicidio. En todas las noticias de los últimos días se habló del suicidio de Catherine Winter. Pero si te metías a Twitter, con esa apatía, burla y crueldad que se caracteriza al ser humano escondido detrás de una pantalla, se seguían burlando de ella y de su nombre. Por eso mismo voy a hablar sobre Byung-Chul Han y este libro, La Sociedad del Cansancio. Estamos ante una sociedad enferma, que no se entiende a sí misma. Toco este tema hoy en mi canal porque es un tema muy cercano para mí. Y por eso mismo, Evangelion es una de mis obras favoritas. Hideaki Anno ideó la obra como un proceso terapéutico para lidiar con sus propias ansiedades y su profunda depresión. Es por este motivo que temas como los vínculos afectivos y el lugar que uno ocupa en el mundo son parte central del argumento. Y es tratado de forma perfecta. Debemos pensar que el ser humano de la sociedad actual es un esclavo, pero no de un poder externo, sino de sí mismo. No es necesario un patrón explotador que lo fuerce a trabajar horas y horas, convirtiendo su vida en un infierno agotador. Él mismo se ha convertido en víctima y tirano, al autoimponerse unas obligaciones desmesuradas y de difícil, por no decir imposible, cumplimiento si no es en detrimento de su propia vida, postergando indefinidamente el ocio en pro de la realización de sus deberes. La toma de conciencia de la verdadera realidad es la herramienta necesaria sin la cual no es posible escapar a la falsa libertad para cual conseguir la verdadera. La Sociedad del Cansancio, del filósofo surcoreano Byung-Chul Han. Después de haber abandonado la carrera de metalurgia, Byung-Chul Han viajó a Alemania con la intención de estudiar literatura. Ya como residente, optó por el estudio de la filosofía en Friburgo y de literatura alemana y teología en la Universidad de Múnich. Su tesis de doctorado versa sobre Heidegger. Actualmente trabaja como profesor de filosofía y estudios culturales en la Universidad de las Artes de Berlín. Han dice que ya no vivimos en una sociedad inmunológica, sino que la violencia inmanente al sistema es neuronal y por tanto no desarrolla una reacción de rechazo en el cuerpo social. Toda época tiene su enfermedad emblemática. Así, existe una época bacterial que, sin embargo, toca su fin con el descubrimiento de los antibióticos. A pesar del manifiesto miedo a la pandemia gripal, actualmente no vivimos en una época viral. La hemos dejado atrás gracias a la técnica inmunológica. El comienzo del siglo XXI, desde un punto de vista patológico, no sería ni bacterial ni viral, sino neuronal, escribe Byung-Chul Han.
Según se desprende de la sociedad del cansancio, el siglo pasado puede definirse desde su propia perspectiva inmunológica. Entonces existía una clara división entre el adentro y el afuera, el enemigo y el amigo, o entre el propio y lo extraño. También la Guerra Fría obedecía a este esquema. El paradigma inmunológico estaba dominado por completo por el vocabulario de la Guerra Fría, es decir, se regía conforme a un verdadero dispositivo militar. Ataque y defensa determinaban no solo la acción del organismo en el campo biológico, sino también el comportamiento del conjunto de la sociedad. Lo extraño era rechazado, aunque no encerraba en sí mismo ninguna intención hostil. El objeto de resistencia, tanto en lo biológico como en lo social, era la extrañeza. Con el fin de la Guerra Fría, explica Byung-Chul Han, paradójicamente se da también un cambio de paradigma inmunológico en el seno mismo de la biología. La inmunóloga norteamericana Polly Malitzer rehúsa el concepto de propio y extraño y desarrolla un nuevo modelo en el cual define que el comportamiento del organismo diferencia entre amistoso y peligroso, lo que significa que la resistencia inmunológica no se basa en la extrañeza, sino que distingue al intruso que se comporta de manera destructiva en el interior del organismo y lo rechaza. Por mientras lo extraño no llame la atención en este sentido, la resistencia inmunológica no lo afecta. La idea de Matzinger reveló que el sistema inmunitario biológico es más generoso de lo que hasta entonces se pensaba, pues no conoce ninguna xenofobia, manifestando que la antigua concepción de lo propio y extraño, de ataque y defensa, se correspondía con una reacción exagerada e incluso nociva para el propio desarrollo. Ahora bien, atendiendo a lo que nos dice Byung-Chul Han, este cambio de paradigma en lo biológico también tuvo su correspondencia en el plano social. Desde el fin de la Guerra Fría, la sociedad se ha sustraído la idea de otredad, sustituyéndola por la inofensiva diferencia. La extrañeza ha desaparecido. El nuevo esquema de organización ha dejado atrás al sujeto inmunológico, convirtiendo al individuo en consumidor y turista de lo exótico. Así, la negatividad, que era el rasgo fundamental de la inmunidad, de lo otro como negatividad, es reemplazado por la dialéctica de la positividad y su totalitarismo de lo idéntico, como lo definió Baudrillard, marcada por la desaparición de la singularidad, la proliferación de la homogenización y la equivalencia, así como una sobreabundancia de los sistemas de comunicación, información y producción que no generan una reacción de rechazo inmunológico en la sociedad, así como la obesidad no produce una reacción inmunitaria en el organismo. La diferencia soberana que distinguía lo uno de lo otro ha desaparecido y ahora lo que impera es lo idéntico. Es en la sobreabundancia de lo idéntico, en ese exceso de positividad que no crea anticuerpos, no genera ningún rechazo ni implica ninguna negatividad, donde Byung-Chul Han encuentra las razones para explicar la proliferación de los estados patológicos neuronales. La violencia hoy ha dejado de responder a los esquemas inmunológicos virales de lo propio y lo extraño. Como lo planteaba Baudrillard, la violencia hoy es neuronal e inmanente en el sistema, sentencia el autor, quien atribuye al superrendimiento, la supercomunicación y la superproducción actual las razones que generan un colapso del yo, en lo que denomina infartos psíquicos. Atendiendo a la sociedad del cansancio, el agotamiento, la fatiga, la sensación de asfixia son manifestaciones de esa violencia neuronal que se ve proyectada desde el corazón mismo del sistema y se infiltra por todas partes en una sociedad permisiva y pacífica. La positivización del mundo ha permitido esta nueva forma de violencia, al encontrar el espacio de lo idéntico libre de negatividad, sin ninguna polarización entre amigo y enemigo, entre adentro y afuera. Se constituye una forma de terror de la inmanencia. Según explica Byung-Chul Han, la sociedad disciplinaria de Foucault, con sus cárceles, los hospitales y psiquiátricos, ya no se corresponde con la sociedad de hoy en día. Una nueva sociedad de gimnasios, torres de oficina, laboratorios genéticos, bancos y grandes centros comerciales
componen lo que el autor denomina la sociedad del rendimiento. El anterior sujeto de obediencia ha sido reemplazado por el sujeto de rendimiento. Aquellos viejos muros que delimitaban lo normal de lo anormal y toda la negatividad de la dialéctica que encerraba la sociedad disciplinaria han caído. Hoy la sociedad positiva de rendimiento ha reemplazado la prohibición por el verbo modal poder, con su plural afirmativo yes we can. La motivación, el emprendimiento, los proyectos y la iniciativa han reemplazado la prohibición, el mandato, la ley. Según se explica en el libro, la antigua técnica disciplinaria con su esquema de prohibición, después de cierto punto de productividad alcanza un límite bloqueante e impide un crecimiento de la producción. Con afán de maximizar la producción, algo al parecer inherente al inconsciente social, se ha reemplazado el paradigma disciplinario por el rendimiento. La positividad del poder es más eficiente que la negatividad del deber. De este modo, el inconsciente social ha pasado del deber al poder, pero sin anularse el uno al otro, esto es, como una continuidad. El sujeto de rendimiento sigue disciplinado. En su trabajo, La fatiga de ser uno mismo, depresión y sociedad, de Ehrenberg, situó la depresión como consecuencia del paso de una sociedad disciplinaria a una sociedad de rendimiento. Esto es, debido a la desaparición de los roles que otorgaba la sociedad de control y posterior inducción a la iniciativa personal que obliga al devenir de uno mismo. En este planteamiento Byung-Chul Han ve discutible el que no se haya reparado en la presión por el rendimiento a la que se ve sometido el individuo actualmente. En realidad, lo que enferma no es el exceso de responsabilidad e iniciativa, sino el imperativo del rendimiento como nuevo mandato de la sociedad de trabajo tardomoderna y su libertad paradójica. El sujeto de rendimiento se encuentra en guerra contra sí mismo, sentencia Byung-Chul Han, libre de un dominio externo que lo obligue a trabajar o lo explote, sometido solo a sí mismo. El sujeto de rendimiento se abandona a la libertad obligada o la libre obligación de maximizar su rendimiento. El exceso de trabajo se agudiza y se convierte en autoexplotación. Esta es mucho más eficaz que la explotación por otro, pues va acompañada de un sentimiento de libertad. El exceso de positividad también ha variado la estructura y la economía de la atención. La superabundancia de estímulos e informaciones ha provocado la fragmentación y la dispersión de la percepción. Esta fragmentación o tensión del multitasking, la multitarea, a la que se somete el sujeto contemporáneo, es una capacidad que no solo aparece en el ser humano, explica el autor, sino que está ampliamente extendida en los animales salvajes. El multitasking es una técnica de supervivencia vital en la selva. Un animal salvaje debe estar atento en todo momento a los diferentes elementos de su entorno para evitar ser devorado por otros depredadores. Esto imposibilita sumergirse en la contemplación, la capacidad de extensión profunda y contemplativa, de la cual descienden los grandes logros de la humanidad. Está siendo reemplazada progresivamente por la hiperatención y la hiperactividad. La agitación permanente, la supremacía de la vida activa que es ampliamente alabada en la sociedad del rendimiento no genera nada nuevo, reproduce y acelera lo ya existente, escribe Byung-Chul Han. La histeria y el nerviosismo imperante de la moderna sociedad activa necesita, a su vez, del dopaje para un rendimiento sin fricciones. La sociedad del rendimiento, como sociedad activa, está convirtiéndose paulatinamente en una sociedad de dopaje, a lo que agrega que el uso de drogas inteligentes que posibiliten el funcionamiento sin alteraciones y maximicen el rendimiento es una tendencia bien argumentada incluso por científicos serios que ven hasta irresponsable el no hacer uso de tales sustancias. El ser humano en su conjunto, no solo el cuerpo, se está convirtiendo paulatinamente en una máquina de rendimiento. El cansancio de la sociedad de rendimiento es un cansancio a solas, que aísla y divide, concluye el autor. Estos cansancios son violencia porque destruyen toda la comunidad, toda cercanía, incluso el mismo lenguaje. Atormentan con la imposibilidad de mirar y con la mudez. Utilizando el ensayo sobre el cansancio de Handke, Byung-Chul Han teoriza sobre el cansancio del yo que agotado se convierte en permeable para el mundo y desarma y afloja
la atadura de su identidad. Las cosas se le vuelven más imprecisas, más permeables y pierden algo de determinación. El cansancio de la potencia positiva por agotamiento incapacita, confiere indiferencia, y esta especial indiferencia otorga a los cansados un aura de cordialidad, suprimiendo la rígida delimitación que divide uno del otro. Este cansancio hace posible una comunidad que no necesite ni pertenencia ni parentesco, unida por una profunda afabilidad, por un cordial levantamiento de hombros. De esta manera, la sociedad venidera podría denominarse sociedad del cansancio. Debemos parar, analizar lo que estamos haciendo, pensar un poco, descansar y ver cómo continuamos. Porque si seguimos así, vamos a terminar mal. Muy mal.